El Medio Oriente es la región más volátil del mundo. En los últimos años, las revoluciones han derrocado gobiernos en Libia y en Egipto. Lágrimas de la guerra civil en Siria. Irán expande su influencia a través de la región y amenaza con destruir el Estado de Israel. Los palestinos presionan para recuperar las tierras que perdieron en guerras pasadas. Árabes contra árabes, musulmanes contra judíos. Las peleas en el Medio Oriente han sido una crisis constante para la mayoría de nuestras vidas. Siempre estamos un día lejos de la guerra a gran escala en la región. ¿Qué hay en la raíz de esta lucha continua? ¿Por qué la enemistad entre estos pueblos es tan profunda y tan amarga? Es casi a veces como una disputa familiar. ¿Podría ser que eso es lo que realmente es una pelea familiar? Únase a nosotros en Beyond Today mientras exploramos en el Medio Oriente una familia feudal. ¿Alguna vez has visto pelear a las familias? No es nada atractivo. A través de los años me han llamado a algunas disputas familiares en mi papel de pastor. He visto que las acusaciones vuelan de un lado a otro. Las quejas grandes y pequeñas y de años pasados a menudo se extraen. Las heridas del pasado no se olvidan y viven en el presente alimentando la ira, el resentimiento y a veces el odio. Me he sentado en la mesa de estos conflictos tratando de negociar la paz, a veces con éxito y otras no tanta. Los conflictos familiares pueden terminar en separación y divorcio. ¿Podría el corazón de los conflictos del Medio Oriente ser como una enemistad familiar? Daños y agravios que han perdurado durante generaciones, conflictos cuyas raíces se remontan a miles de años. Los visitantes de hoy en Jerusalén pueden caminar por las calles y visitar sitios famosos como la Cúpula de la Roca, la Iglesia del Santo Sepulcro y el Muro Occidental. Ahí ves a musulmanes, cristianos y judíos, todos orando y todos adorando, cada uno de una manera diferente y con creencias muy diferentes. Tan cerca físicamente y sin embargo tan lejos filosóficamente. Las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo, remontan sus raíces espirituales al mismo individuo, Abraham. Las figuras históricas imponentes detrás de estas tres religiones, como Moisés, Jesús y Mahoma, eran todos descendientes directos de Abraham. ¿Por qué entonces, con una conexión tan común, hay tanto conflicto y enemistad entre estas tres religiones y las naciones que representan? ¿Cuál es la respuesta a la continua disputa familiar que amenaza la estabilidad de nuestro mundo moderno? Pero lo que es más importante, ¿qué es lo más importante? Porque esto es algo que hará una diferencia en su vida. Entendamos alguna cosa acerca de esta disputa familiar. Volvamos a la escena de esta historia más antigua, una escena que define gran parte del problema, tanto históricamente como en los tiempos modernos en el mundo de hoy. Imagina esta escena. 5 personas, todas viviendo en la misma casa. Tenemos a Abraham y Sara, que fueron marido y mujer. Su sirvienta, una dama llamada Agar, y su hijo Ismael. Y este hijo, Ismael, fue engendrado por Abraham. La quinta persona es Isaac, el hijo recién nacido de Abraham y Sara. Ahora Isaac es el hijo legítimo de Abraham, y por lo tanto Isaac será el heredero de todo lo que Abraham posee, así como un heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham de una riqueza increíble. Es una receta perfecta para el conflicto. Las semillas de la contienda ya estaban sembradas y están listas para germinar. En esta escena, Sara exige que Agar e Ismael abandonen el hogar. Abraham se opone, pero tiene que mantener la paz dentro de la casa. Finalmente, la criada Agar se irá, pero no sin una promesa de esperanza para su hijo Ismael. Esto suena como muchas familias modernas mezcladas y algunas veces disfuncionales.
¿Cómo llegó un hombre y su familia a este punto? Al observar cómo se desarrolló este problema, podemos encontrar una clave para la solución de los problemas modernos en el Medio Oriente hoy. Veamos primero quién era este hombre, llamado Abraham. Abraham nació hace casi 4000 años en el área que ahora se conoce como Irak. La historia comienza en Génesis 12, donde Dios le dice a Abraham y le dice que salga de su país, de su hogar, de sus familiares y venga a una tierra que le mostraré. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que este viaje fue un punto de inflexión importante no solo en la vida de Abraham, sino en la historia del mundo. Abraham fue una persona real que tomó una decisión que cambió su vida con implicaciones para la era moderna. La Biblia nos dice que Abraham se fue como el Señor le había hablado. Él obedeció e hizo lo que Dios dijo con fe incuestionable. Para un hombre de su tiempo, reaccionar ante este llamado de Dios era algo absurdo. Realmente iba en contra de la sabiduría convencional de cómo se hacían las cosas en esa época. Al llegar a la nueva tierra, lo que hoy es la tierra de Israel, Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra y todo lo que pudiera ver a sus descendientes para siempre. Más tarde, cuando se expandió esta promesa, Dios le prometió a Abraham que tendría un heredero, que vendrá de su propia sangre. Ahora, cuando Sara, la esposa de Abraham, escuchó esa parte de la promesa, se rió de ella. ¿Por qué se rió? Bueno, porque en ese momento ella era una anciana y era estéril. Ella no tenía hijos en ese momento. Ahora bien, note que en las promesas que leemos que es Dios quien hace un regalo de toda esta tierra a Abraham también. No fue la tierra de Abraham por ningún otro derecho que no fuera el que Dios se la dio a él y a sus descendientes. La pregunta es, ¿a qué descendiente se lo daría? Aquí es donde comienza el conflicto en la historia. Abraham ya había probado su fe en Dios al mudarse a esa tierra nueva. Proveer un hijo para ellos no sería nada para Dios. Él proveyó otro hijo, Ismael, y aquí comienza el conflicto de una edad que todavía está con nosotros hasta el día de hoy. Ya ves que un día Sara le dijo a Abraham que se llevará a su criada Agar. Ve y ten un hijo con ella. Soy vieja, déjale tener un hijo, y esto asegurará que la herencia permanezca dentro de nuestras familias. Entonces Abraham hizo lo que Sara sugirió. Ahora mismo, aquí es una complicación importante. Cualquier hombre que se involucre con una mujer que no sea su esposa está creando un gran problema. Abraham se dejó hablar en una acción con implicaciones a largo plazo. El hijo producido a partir de esta unión fue el comienzo de otra línea de personas que también reclamaron la promesa y la tierra que se le dio a Abraham. Dios tenía la intención de cumplir la promesa que le había hecho a Abraham y que lo haría de una manera específica en su tiempo. Abraham y Sara no tuvieron que agregar esta complicación adicional por falta de fe y por voluntad propia. Las semillas para una disputa familiar están ahora en su lugar. Tan pronto como Agar comienza a verse con un niño en la historia, los celos de Sara se inflaman. Agar tiene que recoger y salir de la casa. Es inevitable que dos mujeres en esta situación no se lleven bien. Pero Dios le envió un mensaje a Agar asegurándole que su hijo tendría trascendencia y una historia. Él le dijo a ella, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, cuyo nombre significa Dios oye, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Hablando de Ismael, Dios dice, será un hombre indómito, como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. En esta descripción de los descendientes de Agar,
es un asunto muy importante porque muchos de los árabes de hoy son descendientes de este mismo Ismael, cuyo padre recuerda que era Abraham. Mahoma, el fundador y el profeta del Islam, se dice que es descendiente de este mismo Ismael, el hijo de Abraham por Agar. Que Ismael, como dice, será un hombre indómito, como asno salvaje. En realidad no pretende ser un insulto. Usted ve que el burro salvaje en el desierto era un aristócrata, que los descendientes de Ismael emularían el estilo de vida de un asno salvaje, llevando una existencia libre y noble en esas tierras desérticas. Continúa diciendo que su mano estará contra todos y la de todos contra él. Esto también, como parte de la profecía, se refiere a un estilo de vida independiente. Los descendientes de Ismael siempre han resistido la dominación extranjera. Continúa y dice que Ismael vivirá en hostilidad hacia todos sus hermanos. Esa es una referencia a la enemistad que ha existido históricamente entre los árabes y entre los árabes y los otros hijos de Abraham. Esta historia de los descendientes de Abraham en el Medio Oriente es muy grande. La agitación en curso en el Medio Oriente crea problemas humanos reales incluso hoy. No es más difícil de entender que esta historia de 5 personas que hemos estado rastreando era un problema familiar entonces y es un problema familiar hoy. Los descendientes de Abraham no pueden llevarse mejor hoy que hace miles de años. Cuando ves esto de primera mano, entiendes que es un problema muy humano. Es fácil leerlo en las noticias, verlo en la televisión y hacer un juicio hoy sobre esos problemas y hacerlo desde la comodidad de nuestro hogar, lejos de la lucha diaria que muchas personas ponen hoy en la tierra. Una vez conocí a un palestino que vivía en Jordania y que tenía una madre anciana que aún vivía en la ciudad vieja de Jerusalén. No está muy lejos, pero sí lo suficiente como para ser un problema debido a la separación política. Este hombre era un guía turístico y cuando visitó Israel pudo visitar a su madre. Pero se podría decir que la separación entre el hombre y su madre pesaba mucho en su corazón. También he visto las caras de las ancianas palestinas que cruzan la frontera entre Israel y Jordania para visitar a su familia en Jordania. Tuvieron que soportar la humillación de los registros corporales y el trato sospechoso por parte de los guardias fronterizos. Y he escuchado el miedo de los israelíes que se preguntan ¿cuándo llegará el próximo ataque con cohetes? Todo esto es parte de las complicaciones que comenzaron hace milenios en la familia de Abraham. Y este conflicto, esta disputa familiar, continúa dando forma a los acontecimientos en el Medio Oriente hoy. Y una potencia, Irán, se ha inyectado en esta disputa que amenaza con controlar la región y crear inestabilidad en otras partes del mundo. La República Islámica de Irán ha podido proyectar su influencia destructiva en un arco que se extiende desde el oeste de Afganistán hacia el oeste hasta el mar Mediterráneo y luego hacia el sur hasta el Líbano y la punta de la península arábica. El gobierno chiita en Irak necesita el apoyo de Irán para mantener el poder contra los sunitas. El fallido Estado sirio de hoy está apoyando con el respaldo de Irán. En el Líbano, el grupo terrorista Hezbollah actúa también como representante de Irán para librar una guerra de desgaste contra el Estado de Israel. En Yemen, los rebeldes hutíes apoyados por Irán presionan el sur de Arabia Saudita, el poderoso estado del Golfo sunita que contrarresta todas las ambiciones iraníes. Los analistas históricos de hoy, con un sentido de la historia, reconocen que este movimiento es una página fuera de la historia antigua, no desde los días del Imperio Persa del siglo VI a.C. ¿Se ha hecho tal movimiento de poder? Irán tiene sueños de una gloria persa renacida. Cuando Irán desarrolle la bomba nuclear, una nueva dimensión de tensión llegará a la región.
Un Estado islámico armado nuclear es un territorio desconocido para América y otros líderes mundiales. Una vez más, el mapa del Oriente Medio hoy se está rediseñando. Los acontecimientos han estado cambiando desde los días del Imperio Babilónico. Babilonia cayó ante los persas y Persia fue vencida por Alejandro Magno. Y el Imperio griego dividido, que duró 300 años después de la muerte de Alejandro, fue finalmente sometido al puño de hierro del Imperio Romano, que era un poder basado en Europa profetizado para desempeñar un papel en la región hasta el presente y más allá. Los últimos 2000 años han sido un empujón y un enfrentamiento entre poderes que surgieron de la familia creada con Abraham y sus descendientes. La historia puede reducirse a conflictos entre tribus creadas por personas motivadas por aspectos básicos de la naturaleza humana. Es así de simple y puedes entender esto. Así que revisemos. Dios le prometió a Abraham un hijo para cumplir las promesas y la herencia. A falta de fe en que Dios lo haría, Abraham concibió un hijo de una de sus sirvientes, Agar. Llamó a ese hijo Ismael. Ismael y su madre vivían bajo el mismo techo que Abraham y Sara en esta historia. Pero ahora viene un giro. 14 años después del nacimiento de Ismael, Sara queda embarazada. Ella tiene un hijo llamado Isaac. Ahora las cosas se vuelven realmente complicadas. Sara se puso celosa de Ismael y ahora es una adolescente que está creciendo hasta la edad adulta. Sara quiere a Ismael fuera de la casa. Ella no puede soportar verlo por más tiempo. Abraham está en conflicto. Él no quiere hacer esto, pero Dios le dice que Ismael se convertirá en un gran pueblo. Dios entonces provee para Ismael, no se le deja indigente. Después de 14 años como hijo único, la llegada de Isaac cambia fundamentalmente la relación de Ismael con su padre Abraham. Después, Ismael sintió envidia y rivalidad hacia sus hermanastros. Sentimientos tribales han sobrevivido a través de los siglos y afectan la política del Medio Oriente hoy. En este punto, hemos contado la historia de solo 5 personas, pero más complicaciones familiares estaban por delante. Isaac, el hijo de Abraham por Sara, pasó a tener 2 hijos gemelos llamados Jacob y Esaú. Incluso antes de que estos 2 nacieran, lucharon dentro del vientre de su madre. Y Dios explicó que estos niños se convertirían en 2 naciones, una de ellas más fuerte que la otra. Jacob y Esaú lucharon por el engaño y por la envidia de sus vidas en su relación personal. Debido a la intriga y al engaño, Esaú literalmente llegó a odiar a su hermano. En esta historia familiar, somos testigos de la envidia y el conflicto generado dentro de una familia. En el caso de los descendientes de Abraham, las implicaciones son mucho más críticas que lo que ocurre en las familias nominales. Pero es una manera crítica y una manera muy importante de entender los problemas actuales en el Medio Oriente. ¿Entiendes esto? Las naciones son familias que se hacen grandes con los problemas que afectan a las familias, como en este caso hoy, un impacto global. Una vez más, las consecuencias de esto están con nosotros hasta el día de hoy. Los descendientes de Esaú se casaron con los descendientes de Ismael y su amargura y su resentimiento contra los descendientes de Jacob han crecido a través de los siglos. Y así llegamos a la actualidad y los problemas inmediatos en el Medio Oriente. Desde 1948 y la creación del Estado de Israel en esta tierra prometida de la antigua Canaán, ahora llamado el Estado de Israel, ha habido un problema sin resolver con los palestinos, aquellos pueblos desarraigados durante la primera guerra árabe-israelí. Estos millones de personas han buscado una patria permanente en la que ningún partido, ya sea árabe, israelí o cualquier otra nación, haya podido proporcionar alguna solución. Hoy los palestinos residen dentro y fuera de las fronteras del Estado de Israel. Muchos viven en tierras árabes como en Siria o en Jordania.
Viven en muestras aisladas de tierra como Gaza. Esta división física da lugar a una división política dentro de sus propias filas y es un problema profundo que se ha convertido en multigeneracional. Nadie, ningún líder, ha demostrado las cualidades de liderazgo necesario para atravesar el dogma político y religioso de esta discusión. Ha habido cumbres, tratados y discusiones durante décadas que intentan resolver el problema palestino. Quizá el mayor problema que enfrenta Oriente Medio en este momento es la amenaza de un arma nuclear iraní y la amenaza de aniquilar al Estado de Israel. Los iraníes, y por lo tanto, no comparten descendencia de Abraham, sino que son musulmanes que profesan una creencia en las enseñanzas de Mahoma. Y como hemos visto, el descenso de Mahoma proviene de Abraham y el Islam mantiene a Abraham en profunda reverencia como patriarca y profeta de Alá. Parte de la hostilidad de Irán es la existencia de un Estado judío dentro de la tierra del Medio Oriente, que la fe musulmana cree que es parte del derecho sagrado musulmán. Todo es parte de la larga y complicada hostilidad entre los descendientes de un hombre, de nuevo un hombre llamado Abraham. Así que aquí vemos a judíos y árabes discutiendo sobre una herencia, un lugar de tierra que al final no pertenece a ninguno de los dos. La tierra le pertenece a Dios. ¿Recuerdas las escrituras de Génesis, donde vimos que fue Dios quien le dio a Abraham y sus descendientes la tierra? No era la tierra de Abraham ni sus hijos o sus descendientes. De hecho, leemos en el libro de Hebreos donde dice de Abraham que él moró en la tierra por la fe como en un país extranjero y que esperó la ciudad que tiene fundamento, cuyo constructor y creador es Dios. Abraham nunca realmente heredó la tierra y se consideraba un extraño y un peregrino mientras vivía allí. Dios era dueño de la tierra entonces y Dios es dueño de la tierra ahora. Este es un asunto de importancia crítica que nadie entiende y nadie reconoce. La actual agitación política y religiosa en el Medio Oriente es, en su corazón, una pelea familiar entre los descendientes de Abraham. Se requerirá el regreso de otro descendiente de Abraham, Jesucristo, para resolver esta disputa. Una disputa profetizó que estallaría en un conflicto mucho más grande, mucho antes de lo que podríamos pensar, debido a que nadie ha estado dispuesto a cambiar el corazón y la forma en que se miran. Los tratados de paz se han hecho y los tratados de paz se han roto a través de las generaciones debido al desdén mutuo. Todavía hay envidias, celos y luchas internas, el tipo que se ve en una familia dividida y luchando por las cosas. Usted sabe, la información que le proporcionamos aquí en Beyond Today sobre la profecía bíblica y el Medio Oriente es un entendimiento fundamental para que pueda comprender las noticias de hoy y los titulares y lo que significan para su futuro. Hay un cambio en tu vida para obedecer a Dios y para estar en sintonía con su camino. Haga esto ahora como una preparación para el momento en que el Dios de Abraham establecerá una paz en el Medio Oriente a través de su Hijo Jesucristo. Cristo regresará como el Mesías, que nadie en estas tres religiones reconocerá. No lo conocerán entonces porque realmente no lo conocen hoy. Pero puedes conocer a Jesucristo por ti mismo. Puede conocerlo ahora y estará preparado para trabajar con Él, para llevar la paz a estas familias en guerra. Hágalo hoy y podrá comenzar a traer algo de paz a su propia vida y a su propia familia. Vamos a resumir lo que hemos discutido hoy. Primero, 3 religiones principales del mundo remontan sus raíces a un solo hombre, Abraham. Segundo, Abraham y Sara tomaron el asunto en sus propias manos en lugar de esperar a Dios, y esto llevó a una familia mixta que creó las semillas de este conflicto. 3. Los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac todavía luchan por las promesas y las bendiciones que Dios le dio a Abraham. 4. Se requerirá el regreso de otro descendiente de Abraham, Jesucristo,
para resolver esta disputa familiar y para traer paz entre todas las naciones. Como comenté en el programa de hoy, las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo, remontan sus raíces espirituales al mismo individuo, Abraham. ¿Por qué hay tanto conflicto y enemistad entre estas tres religiones y las naciones que representan? ¿Por qué esta contienda familiar continua? ¿Y solo por qué debería importarte? Para ayudarte a comprender, hemos preparado una valiosa ayuda para el estudio, El Medio Oriente en la Profecía Bíblica. Este folleto gratuito le brindará los antecedentes bíblicos e históricos de esta región crítica del mundo y lo ayudará a comprender por qué experimenta tantos eventos inquietantes. Además, le ayudará a comprender cómo estos problemas se resolverán completamente en el futuro. Así que le animo a que ordene su copia gratis hoy. Para hacerlo, simplemente contáctenos en edui.org o puede ir en línea a beyondtoday.tv o escribirnos a la dirección que aparece en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de Las Buenas Noticias está lleno de excelentes artículos bien investigados, diseñados para fortalecerlo a usted y a su familia y ayudarlo a comprender mejor la Biblia y lo que está por venir para nuestro mundo. Nuevamente, para solicitar su ayuda de estudio gratuito del Medio Oriente en la Profecía Bíblica y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en edui.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para leerlos o descargarlos. Cuando visites beyondtoday.tv, también lo invitamos a ver diarios de Beyond Today. Estos son videos diarios de 2 a 4 minutos sobre una variedad de temas bíblicos y eventos actuales. Diarios de Beyond Today es una excelente manera de obtener información útil sobre la profecía bíblica y el extraordinario plan de Dios para usted y toda la humanidad. Además, puedes ver diarios de Beyond Today y nuestro programa regulares de Beyond Today en cualquier momento en YouTube. Si Abraham, el padre fiel de estos pueblos en conflicto, se sentara en una mesa de paz con todos ellos hoy, ¿qué podría decir para poner fin a las hostilidades? Tal vez lo señalaría a otro de sus descendientes, Jesucristo de Nazaret, el príncipe de la paz, quien dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, y que alentaron a los seguidores a poner a la otra mejilla en una disputa. Estos son 2 pasos que deben tomarse para resolver asuntos que han durado muchos miles de años. La paz entre estos hijos feudos de Abraham vendrá no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Que Dios acelere ese día. Recuerde unirse a nosotros para orar Venga tu reino. Para Beyond Today, soy Derry McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.